36 minutos de la mañana y en esta primera hora del programa tenemos como invitado a Ismardo Bonalde, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Él trabaja con temperaturas bajas, las que se requieren para lograr la superconductividad hasta ahora conocida. Y es justo el tema del que vamos a conversar con el señor Bonalde hasta ahora. ¿Qué son los superconductores? Un material superconductor permite que la corriente eléctrica fluya a través de él con una eficiencia perfecta sin desperdiciar energía. Y hasta ahora gran parte de la energía que generamos se pierde debido a la resistencia eléctrica que se disipa en forma de calor. No obstante, la ciencia finalmente encontró el primer material que muestra una propiedad que han buscado durante casi un siglo, la superconducción a temperatura ambiente. Y precisamente para saber más al respecto, tenemos en el estudio a Ismardo Bonalde, como les decía, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Bienvenido, Ismardo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Albani, gracias, Unai, por la invitación. Mira, interesadísimos porque, verdad, no sabemos muy bien qué es esto de los superconductores, para qué sirven, en qué se utilizan, si es que se utilizan hasta ahora en algo, digamos, en la vida cotidiana. Cuéntanos acerca de los superconductores y luego entramos en lo que han sido los avances más recientes para darle más viabilidad y más utilización a digamos, a estos elementos. Claro. Bueno, los superconductores, como bien lo decía Albani, son materiales exóticos, son materiales fascinantes, de los más fascinantes que hay en la naturaleza, que tienen propiedades que además tienen una importancia tecnológica potencial tremenda, ¿no? Muy elevada. Una de las propiedades, la que mencionó Albani, que es la resistencia cero, que es la no oposición al paso de la corriente eléctrica, que fluya la corriente eléctrica sin que se disipe calor, ¿verdad? Esa es una de las propiedades. Y la otra propiedad es la expulsión del campo magnético del interior del material. Esa también es sumamente importante, desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista tecnológico. Entonces, esas dos propiedades son los que, de alguna manera, hay otras, pero son un poco más de física, un poco más elaboradas, son las que podríamos usar para definir lo que es un material superconductor. La expulsión del campo magnético, de un campo magnético aplicado, débil, digamos en este caso, para ser más preciso, seguramente algunos físicos me estarán escuchando, y la resistencia o resistividad cero del material. ¿Y dónde está la importancia tecnológica? Bueno, precisamente en estas dos propiedades, aparte de las otras que pueden tener que no tienen tanta aplicabilidad. En estos momentos, en estos tiempos quiero decir, no en este momento, sino en estos tiempos recientes, 20 años quizás, 30 años, hemos estado utilizando, un poco más de hecho, ¿no? Hemos estado utilizando los materiales superconductores para, por ejemplo, generar el campo que se requiere en los RMN que utilizamos para hacernos tomografía. Por ejemplo, eso es una aplicación ya directa que a la medicina, sí, muy precisa. Y esto se ha estado haciendo por muchos años, por cierto, porque tenemos materiales superconductores desde el año 1908 que se descubrió por primera vez, pero a temperaturas muy bajas, de menos 260 y 69 Celsius, ¿no? Y por supuesto, tardó un poco de tiempo aplicar ese conocimiento, pero lo tenemos desde hace bastante tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Antes de continuar, ¿esos son elementos que se encuentran libres en la naturaleza? O sea, ¿son elementos naturales o son fabricados por el hombre? Las dos cosas. Okay. Tenemos elementos de la tabla periódica que son naturales. Sí. También tenemos aleaciones que también son naturales. Pero hay otros que han sido fabricados por el hombre en esa búsqueda de un material, justamente, como lo dijeron en la introducción, buscando esos materiales que superconduzcan a temperaturas más altas. Entonces, en esa búsqueda, el hombre ha sintetizado, como se dice más técnicamente, materiales que te permitan, utilizarlos, digamos, claro, a condiciones favorables al hombre, obviamente, ¿no? Sí, porque hasta ahora entiendo que la gran limitación es que funcionan muy bien a esas bajísimas temperaturas. A bajas temperaturas digamos, en las que vivimos nosotros normalmente no funciona. Y a altas presiones también. Sí. Tenemos dos extremos aquí de la naturaleza, entre otros extremos que hay, pero hay dos extremos que son las bajas temperaturas y las altas presiones. En esos dos ambientes, estos materiales, algunos materiales exhiben esta propiedad de la naturaleza que llamamos superconductividad. O sea, el objetivo es que no estén en esos extremos de la naturaleza, esos extremos de temperatura, de presión, sino que
estén así como estamos nosotros aquí. Ok. Claro, temperatura ambiente. Temperatura ambiente De y acuerdo. presión atmosférica. Y Ok. presión Ambas, ¿no? atmosférica, Ujú. claro que sí. Ahora, que durante casi un siglo hayan estado buscando que exista la superconducción a temperatura ambiente, ¿con qué nos estamos encontrando? O sea, ¿cuáles son las ventajas de que eso se haya descubierto finalmente? Bueno, debo decir que no lo hemos descubierto. Todavía finalmente. no. Ok. Explíquenos entonces. Ahorita hablamos sobre esto. del LK99 y Ajá. todo lo que ha ocurrido con eso, ¿no? Podemos hablar de eso primero, luego podemos hablar de las aplicaciones, digamos, esta motivación que tiene el hombre. Debo decir como científico que soy, que muchas veces nosotros no actuamos por la motivación tecnológica, Ujú. sino por la misma razón de conocer, de descubrir, de describir la naturaleza, Ujú. de conocer lo que nos rodea como humanos, ¿no? Eso es básicamente la mayor parte de la motivación que tienen los científicos en todas las áreas, no en física nada más. Por supuesto, eso lleva a los desarrollos tecnológicos posteriormente, ¿no? ¿Qué ha pasado con el LK99? Estas personas sacaron una publicación donde afirmaban que se había descubierto superconductividad a presión atmosférica y a temperaturas inclusive más arriba de temperatura ambiente. Ni Ok. siquiera temperatura ambiente, más alta, Ujú. 200 grados Celsius, 300 grados Celsius, más alta Mucho todavía. más. Mucho Sí. Por supuesto que si ocurre a esas temperaturas, lo que normalmente ocurre es que una vez que la temperatura, la superconductividad, quizás hay que explicar un poquito mejor, ¿no? La superconductividad es un fenómeno de la naturaleza que ocurre luego de una transición de fase. ¿Qué es una transición de fase que conocemos en la ciencia, en la física? Es cuando tenemos, en términos sencillos, ¿no? Tenemos un material que se comporta de una forma y al bajar la temperatura o subir la temperatura, depende de cómo lo hagamos, él se empieza a comportar de otra forma, siguiendo con otras propiedades físicas diferentes a la del otro. Entonces, esa Ejemplo, el temperatura, vidrio. Sí. Podemos Sí, poner cuando se maneja el vidrio para hacer un Sí, jarrón, por sí, ejemplo. claro, pero el vidrio es un Ajá. poquito más delicado porque el vidrio no es precisamente, el vidrio es un material, digamos, amorfo, tiene un poco de Sí. características que de repente para el concepto de transición de fase, técnicamente hablando, científicamente hablando, hay que tener un poquito más de cuidado. Ok. Pero ok. en una transición de fase, el agua sólida, el agua, por ejemplo, cuando Ok. pasa de hielo a, Claro. por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Ajá. O cuando se vaporiza, ¿no? Cuando hay, ajá. Tiene otras propiedades. Exactamente, Sí, es el mismo entiendo. material, pero tiene Ujú. otras propiedades físicas. Eso Ujú. es una transición de fase, Claro, ¿no? claro, claro. No tengo que explicar más transición de Ok, fase, no, ahí no, está. pues, no, Pero perfecto. está maravilloso el Ok. ejemplo Ajá, porque entonces, así uno lo sí, visualiza exactamente. mucho mejor. Entonces, estos materiales superconductores son iguales, o sea, llevan una transición con propiedades físicas, no es que se evaporan ni nada de eso, pero tienen propiedades físicas diferentes, ¿no? Ok. Entonces, una vez que eso ocurre en la temperatura, que pasa por esa temperatura y baja, normalmente hasta ahora los materiales de baja temperatura permanecen hasta temperaturas hasta las que podemos medir, hasta Ok. las que yo puedo medir en mi laboratorio, por ejemplo, o se puede medir en otro laboratorio que tienen un poquito más bajas de temperaturas que el que yo tengo acá en Venezuela. Ok. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que si eso, por eso les dije, si es a 200 Celsius, 300 Celsius que ocurre eso, se supone que a baja temperatura, a la temperatura ambiente, también es un estado superconductor. Ujú. Entonces, el problema que hemos tenido con este material, con esta publicación, es El que LK49. LK99, es que, bueno, se presentó algo y aquí vamos a hacer Ujú. Ujú. una reflexión como humanos que cabe muy bien en nuestro país en estos tiempos. Esa ya la vamos a hacer. Ujú. Muy bien. Presentaron un trabajo con unas formas que no eran las estándares de la ciencia y con unos elementos que no son los usuales en el área de superconductividad. ¿Y de dónde viene la reflexión? Bueno, ese artículo pudo haber sido rechazado de una, Ujú. porque no presentó algo tan esperado por la humanidad, no solamente por el mundo científico. Por supuesto, no todo el mundo está pendiente de la superconductividad, pero cuando digo la humanidad me refiero al mundo científico, el mundo tecnológico. Ujú. Pudo haber sido rechazado, pero la ciencia la comunidad científica no hizo eso. Ujú. La comunidad científica dijo, ok, esto no se entiende mucho, pero aquí hay algo importante, vamos a ver si lo podemos reproducir. Ok. Y lo que ocurrió es que no se ha podido reproducir y en 2 o 3 semanas y ya se tiene, casi es un hecho que el material no es realmente un superconductor. Ok. Porque, bueno, seguramente
Los materiales pueden tener impurezas, los materiales, que es el caso de este compuesto, por ejemplo, un material con impureza que no sea puro, puede darte propiedades que son ficticias, digamos, que no son propias, intrínsecas del material. Ok. Propiamente. Entonces, es un poco lo que ha ocurrido. Es importante este tema. ¿Por qué hay que tratarlo? ¿Qué importancia tiene para la humanidad un superconductor? En la vida cotidiana, ¿dónde podemos nosotros ver su efecto, más allá de las tomografías? Ajá. Eso, por favor, en la Al próxima regreso parte. de la pausa, exactamente. Conversamos con Ismardo Bonalde, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Estamos conversando acerca de los superconductores y cómo afectan para bien y para mal nuestra vida cotidiana. 11:46, escuchamos buena música y ya seguimos con más de este tema en Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Éxitos. Sonidos para elegir. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Son las Habla- 11:52 minutos de media Me de la dijiste mañana. retoma y yo No te te hice caso. retomo. No entendí Sí, bien. es que lo, Somos que es así. lo que es la incomunicación. Oh, sí. Pero bueno, hoy estamos hablando acerca de los superconductores, que no son esos señores que van muy rápido ni que No. son un chofer de autobús que tiene una capa. No, eso es otra cosa. Los superconductores son estos materiales que nos van a permitir optimizar la transmisión de energía pues de una manera muchísimo mayor de lo que se está haciendo en este momento. Y hablamos acerca, bueno, de las, digamos, las características que tienen estos superconductores, pero dejaba pendiente Albany la inquietud acerca de, bueno, ¿en qué se puede utilizar esto en nuestra vida cotidiana? ¿En qué se está utilizando? Ya nos decía el caso de los tomógrafos, pero ¿en qué otros usos se le puede dar y de qué manera puede mejorar nuestra vida, hacerla más eficiente, más confortable e incluso más amable para el planeta, ¿no? Que pueda ser Sí. mucho más amigable y que sea mucho más sustentable. Ujú. ¿Qué tanto se ha avanzado en este camino para lograr utilizar los superconductores, digamos, en condiciones más normales a las que estamos habituados los seres humanos? Sí, bueno, se ha avanzado mucho, como venimos conversando, por ejemplo, ahorita ya tenemos materiales que superconducen por ejemplo, a menos 180 grados Celsius, que no es lo mismo que menos 269, que fue al comienzo. O sea, hemos ido aumentando la temperatura donde ocurre la transición de fase que les mencioné anteriormente. Y en esa búsqueda hemos progresado hasta llegar a materiales que superconducen a temperatura ambiente, pero a muy altas presiones. Presiones, por ejemplo, de 2 millones de atmósferas, que es demasiado alto. Entonces, eso tampoco no tiene aplicabilidad ni las altas presiones ni las muy bajas temperaturas para el mundo cotidiano. Entonces, esa búsqueda la hemos hecho, pero en ese camino hemos estado encontrando materiales que sí tienen esa aplicabilidad actualmente y que se usan, como les mencioné, los tomógrafos de RMN para hacernos la tomografía, ¿verdad? ¿Dónde hay otra aplicación? En el caso de la propiedad de la levitación, que es la propiedad de expulsión del campo magnético, por ejemplo, en Japón existe, digamos, se hace a manera de prueba, trenes que levitan. Esos trenes bala, Sí, etcétera. trenes bala, exacto, sí. Pero ahorita lo tiene a modo de prueba, digamos. Ok. También en Alemania, aunque creo que Alemania desechó el proyecto, pero lo tuvo por mucho tiempo. Y esos son más eficientes, por supuesto, porque estás levitando, no hay roce. Entonces alcanzan velocidades mayores, hay menos gasto energético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son realidades con materiales que no están a temperatura ambiente, que por supuesto están en prueba porque requieren ciertas condiciones que hay que dárselas, que son muy costosas, y por eso no están por aquí y por allá, ¿no? Como decimos en criollo. Esa es una aplicación de esta propiedad de la levitación, de la expulsión del campo magnético. Pero la propiedad de la resistividad cero es la que probablemente tenga un impacto amplio en toda la sociedad, que es por supuesto, se va a ver la limitación que tenemos en la mayoría de los equipos que tenemos que usan corriente eléctrica, ya sean eléctricos o electrónicos, es la generación de calor. Claro. Y el superconductor al no genera calor, por supuesto que la eficiencia va a ser mucho mayor. Las computadoras en principio deberían ser más rápidas, todos los componentes eléctricos deberían funcionar mucho mejor, con mayor velocidad, con una frecuencia más alta de funcionamiento. Y seguramente durar más tiempo. Y durar más tiempo, seguramente. Claro, porque el calor justamente también es parte de ese propio equipo, ¿no? Sí, sí. Y de las cosas más importantes, quizás más impactantes, fuera de la electrónica, es la parte eléctrica, que es el transporte de la corriente eléctrica desde las fuentes que se generan, por ejemplo, Guri,
Ok. En el caso venezolano, desde Guria hasta Caracas, por ejemplo, que tenemos, bueno, ahí no es eficiente porque hay pérdidas en el transcurso por la resistencia que tienen los cables que conducen la electricidad. Entonces, si tuviésemos esos cables de superconductividad, un superconductor, esa pérdida no se generaría. Entonces, ahí estamos hablando de la eficiencia que ustedes mencionaron al comienzo. Entonces, por supuesto que cambiaría mucho la vida porque no solamente tenemos un ahorro, sino que tendríamos más eficiente todo. Claro. Entonces, ahí seguro es un salto tecnológico que vamos a tener cuando eso ocurra. Como les dije, este material no es ese, desafortunadamente no, eso no es verdad. No, SK no, ya científicamente no lo logró, pero no un lo paso logró. importante, Un paso, supongo. sí, Claro. bueno, siempre ocurre que en la ciencia te dicen, mira, conseguí algo que hemos estado buscando por mucho tiempo y bueno, ¿qué hace la ciencia? ¿Qué hacemos los científicos? Probamos. No encontramos nada. Eso no es. Seguimos. Claro, Seguimos. Y eso es el claro. proceso de la ciencia, ese es el método científico. Claro. Eso es lo que hace la comunidad Así es. científica. ¿Cómo impactaría, profesor, nuestra vida cotidiana lograr ese superconductor ideal que está buscando la ciencia? Bueno, yo creo que nos impactaría un poco, como lo estoy diciendo, que tendríamos equipos más eficientes, Ajá. tendríamos casi que todos los componentes que utilizamos en nuestras casas, por ejemplo, estamos hablando de nosotros, ¿no? De nosotros Sí, acá. sí, No el estamos día a hablando de día. las grandes empresas. No, hablemos del día a Del día. día a día, que casi todo lo que nosotros utilizamos es electrónica. Ok. Entonces, esa electrónica va a ser mejorada sustancialmente. Ujú. No significa que sea más barato para nuestro bolsillo necesariamente, ¿verdad? Las empresas siempre buscan la manera de que las cosas se mantengan, supongo yo, pero van a ser sistemas más eficientes, porque la limitación que tenemos en muchos de estos componentes electrónicos es precisamente la generación de calor. Podríamos Entonces, pensar en un cambio, un salto, por ejemplo, con lo que fue la aparición de la fibra óptica, por ejemplo. eso es un cambio, por Claro. ejemplo. Ok. Exactamente. No ¿ves? podríamos ir Claro, sí, porque ahí hay una... Menos espacio, menos material. Bueno, fíjense, menos, exacto. no solamente, puede ser que menos espacio o menos material, puede Ok. ser que eso no, pero la eficiencia otra vez. Ok. No es lo mismo Claro. transmitir por un cable normalito que Sí, de conduce cobre, por electrones, ejemplo. que Ok. conduce electrones, como Claro. estos que tenemos acá en la mesa, a una fibra óptica que es luz. Ujú. La física es diferente Sí, y la luz es mucho más eficiente para transmitir Ok. la información, se transmite más cuando hablamos de que tenemos en nuestras casas o aquí mismo un ancho de banda mucho más grande por fibra óptica, eso no lo podemos conseguir con los electrones, o sea, con los cables normales. Claro. Sí, Entonces, cierto. ese es el tipo De de salto. avance, De avance. sí, ese es el tipo de las dos cosas, Claro. de salto tecnológico y de avance que la sociedad se aprovecha. Exactamente, ese es un buen ejemplo. Ok. Más o menos así ocurriría con la superconductividad. Por supuesto que la corriente eléctrica siguen siendo electrones, Claro. solo que ahora no van a tener, a diferencia del cambio de electrón a fotón, ahora los electrones no van a tener esa resistencia para transportarse, para moverse. Claro. Y ahí ese es un salto Claro. tecnológico. No es Y lo la mismo emisión de patinar calor sobre asfalto que patinar sobre hielo. No Claro, es lo o sea, mismo. Es la misma persona que está claro. patinando, Y pero es el no mismo es- ejercicio y todo, Y- pero exacto. mucho más eficiente, mucho más rápido. una Exactamente, cantidad de sí. cosas. Y a ver si le entiendo, profesor. Y la emisión de calor que produce eso en el ambiente, eso por supuesto También se bajaría, por controlaría, supuesto. bajaría sí, y sería mucho sí, mejor como para hablábamos, nuestro ambiente. Sí, como hablábamos, por ejemplo, aquí estamos llenos de equipos electrónicos. Sí. Eso, por supuesto, si no hay generación de calor en esos equipos, no tendríamos, probablemente, no necesariamente necesitaríamos aire acondicionado. Claro. Claro. Bueno, como pasa, por ejemplo, en zonas de Venezuela donde el ambiente es más fresco, Sí. entonces necesitamos aire, en otros sí necesitamos, pero es algo como eso. Entonces, sí va a impactar definitivamente, que va a ser Positivamente. Claro. muy positivamente. El ejemplo de la fibra óptica y fue muy bueno, Ok. porque Así eso es un es. cambio que la gente... Claro. sí. ¿En Venezuela se está investigando también sobre eso? ¿O estos son investigaciones que se están haciendo a nivel internacional? ¿En qué punto estamos en nuestro país? Bueno, en nuestro país usted está hablando con la persona, desafortunadamente, que la única persona que hace superconductividad a nivel experimental en Venezuela, y por eso digo desafortunadamente, por supuesto. Ojalá que haya quis- muchos más. que- Sí, señor. que eso quisiera. Yo estoy trabajando, no sintetizo compuestos, no estoy generando materiales, pero yo los analizo. Ok. Y bueno, así como yo, muchos científicos, quien lo sintetiza son 2, 3, 4, los buenos materiales. Muchos pueden sintetizar, pero no buenos materiales. Y quienes estudian esos compuestos son muchos, entre ellos nosotros. Ok. Nosotros tenemos la fortuna de tener en Venezuela un laboratorio de temperaturas bajas que no se encuentra en otras partes de Latinoamérica, solamente lo tenemos en Brasil y en Argentina y en México. Y en Venezuela tenemos uno que es bastante antiguo. Esa es una fortuna y por eso puedo hacer estas investigaciones a muy bajas. Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la invicta siempre Milicia Bolivariana, además de todos los compañeros. Una